Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto poder saludarlos aquí en La Sobremesa, saboreando el tiempo y la vida. Ya saben que este es un espacio para poder hablar de todo, de nada y pasarla bien. Yo soy Ale Domínguez y me encanta poder estar aquí a través de toda la programación de Conexión Univit Radio 105.5 de FM para el Valle de México. Gracias a todos los que nos escuchan y nos sintonizan en FM. De verdad, muchísimas gracias a los que nos escuchan allá en Tlalnepantla, en Zumpango, en Tizayuca, en Tepotzotlán, en Cuautitlán Izcalli, en Tultepec, Tultitlán, Ecatepec, Tecámac y por supuesto allá en Coacalco y todos sus alrededores. Confío en que estés teniendo un día maravilloso, lleno de buena vibra y de cosas positivas y que te generen sonrisas. Así es que vamos a empezar el programa del día de hoy. Hoy tenemos nuestro martes de finanzas con Pati Borrego, que vamos a estar hablando con ella de los impuestos y de cómo trabajarlos y tenerlos a nuestro favor, sacarle el mejor provecho a esos impuestos. Pues ya estamos de regreso aquí en La Sobremesa, saboreando el tiempo y la vida. Ya regresamos de nuestra pausa musical. ¿Y a quién creen que tenemos ya en la línea? Como cada martes de finanzas, pues a nuestra querida Pati Borrego. ¿Cómo estás, mi querida Pati? Hola Ale, pues aquí nuevamente con ustedes y ya sabes que yo encantadísima. Y bueno, creo que el tema de hoy es algo que nos afecta pues a todos los ciudadanos de cierta manera, ¿no? Entonces sí es importante que tengamos muy identificado el tema de los impuestos, cómo se pagan, en qué momento, a quiénes nos toca pagarlos. Sí, claro. Bueno, en nuestro país los impuestos existen desde hace mucho tiempo y en todos los países, ¿no? Y existen diversos tipos de impuestos en México y se dividen en diferentes entidades, ¿no? Los impuestos federales, estatales, municipales, ¿no? Y con ellos, bueno, como bien tú lo dices, se financian, pues, programas y servicios públicos y, bueno, también contribuyen al desarrollo y bienestar de toda la sociedad, ¿no? Así es, Ale, y la verdad es que es importante que tengamos claro qué son los impuestos. Finalmente es una cantidad de dinero que nosotros como ciudadanos debemos pagar al gobierno para contribuir con las necesidades de la sociedad, ¿no? Son el ingreso que percibe el gobierno por parte de nosotros que debe de destinar para solventar gastos de los bienes y servicios públicos, ¿no? Como puede ser el alumbrado, que vivamos en un lugar limpio. Y bueno, pues ya aquí sabemos que muchas veces pues nuestros impuestos no se ven reflejados de la manera en la que quisiéramos, pero bueno, desde el momento en el que empezamos a generar dinero, así sea un peso, por ley estamos obligados a pagar impuestos, ¿no? Y esta es la finalidad del impuesto, contribuir como sociedad a nuestro gobierno. Así es. Oye, y por ejemplo, bueno, en México hay impuestos importantes y todo el mundo lo escuchamos y los escuchamos todo el tiempo, estas siglas, ¿no? El ICR, que es el impuesto sobre la renta, también el IVA, que es el impuesto al valor agregado, y también el impuesto especial sobre productos y servicios, que es el IEPES, entre otros, ¿no? Que todos los servicios, como por ejemplo tenencias y demás, ¿no? Que era lo que estábamos comentando. Exactamente. Este tipo de impuestos, pues, como bien dices, están clasificados, ¿no? Entonces hay que identificar en qué momento los estamos pagando, porque pues a veces no nos damos cuenta y ya estamos pagando impuestos. Y uno de ellos es el impuesto al valor agregado, que este impuesto se aplica en el consumo de productos y servicios, ¿no? O sea, si yo compro algo de 100 pesos, voy a pagar un impuesto al valor agregado que sería del 16%, entonces yo estaría pagando 116. Este impuesto pues prácticamente lo pagamos al momento de adquirir un bien o servicio, ¿no? Entonces esa sería la funcionalidad del IVA.
En cuanto al ISR, este impuesto es sobre nuestro ingreso, sobre lo que ganamos, como asalariados, como empresarios, dependiendo pues ahora sí del régimen fiscal que nosotros tengamos. Esta tasa de ISR va a variar de acuerdo a nuestro ingreso. Entre más ganemos, pues más pagamos. Desafortunadamente. Este ISR es el impuesto sobre la renta. Exactamente. El IEPS, que es el impuesto especial sobre productos y servicios, Ajá. es el impuesto que nosotros vamos a pagar por productos que contaminan o dañan la salud de las personas, ¿no? ¿Como la gasolina? Por ejemplo, el cigarro. Ah, ok. Por ejemplo, el alcohol, ¿no? Por ejemplo, la comida chatarra. Ajá. Pagas ese impuesto. Ese es el impuesto especial sobre productos y servicios. Y, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Ale. Ajá. Alguna vez estuve dando unas asesorías en algunas secretarías del estado de Hidalgo. Ajá. Y precisamente en la dependencia que es el DIF, estábamos analizando la parte de las galletitas que se meten como los desayunos que regala el DIF. Ajá. Ves que viene la galletita de avena, viene la lechita y tal, ¿no? Entonces teníamos que revisar los ingredientes de la galletita para determinar si estaban obligados a pagar el impuesto especial sobre productos y servicios. Y depende mucho del gramaje. Y bueno, afortunadamente no excedían el gramaje para que pagaran este impuesto. Ajá. Porque se supone que son alimentos saludables para los niños, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí para que entiendan un poquito este impuesto especial de productos y servicios. Pues estamos felices de tenerte el día de hoy aquí para conocer cada impuesto, todo lo que lo regula, las reglas que hay que seguir para poder cumplir con nuestras obligaciones fiscales, pero también hacernos amigos de los impuestos y ver cómo también pueden ser utilizados a nuestro favor, que era lo que, bueno, es la finalidad de la charla del día de hoy. ¿Te parece si nos vamos con más música? Pues ya estamos de regreso aquí en la sobremesa saboreando el tiempo y la vida. Y de verdad yo estoy sumamente feliz porque tenemos a nuestra querida asesora Pati Borrego. Mi querida Pati, hay saludos. ¿Te parece si mandamos saludos? Le mandamos saludos a Leti Domínguez. Dice que qué buena rola esa de Ricardo Montaner. Sí, está muy, muy buena. Muchas gracias por estar escuchando la sobremesa. También le mandamos un gran saludo y un abrazo a nuestro querido Antonio Alaro. Mira, nos está escuchando Antonio Alaro y dice que está listo para escuchar tus consejos, Pati. Así es que ya tiene pluma y papel por estar escuchándonos a través de Seno Radio Digital. Y bueno, dicho todo esto, vámonos a lo que te truje, chencha, que estamos hablando de los impuestos, ¿no? Como tú bien lo decías, están los impuestos federales y los impuestos estatales. Los impuestos federales son aquellos gravámenes relacionados con a nivel nacional y normalmente son gestionados por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, ¿no? Estos son una fuente importante de fondos para el gobierno federal y son utilizados para financiar diversos programas y servicios para la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son estos impuestos que tenemos que pagar a nivel federal, mi querida Pati? El primero y el más importante de todos es el impuesto sobre la renta. De todos, es el principal porque es la principal contribución federal y tiene como condición la generación de ganancias. Okay. Para el gobierno. Uh-huh. Es decir, que derivado de este impuesto y que solamente se cobra cuando el contribuyente obtiene una ganancia, o sea, como les decía, se deriva de nuestros ingresos y se declara al año fiscal, ¿no? Por ejemplo, ahorita es el mes de la declaración anual de las personas físicas, entonces van a declarar todos los ingresos que obtuvieron en el año anterior, de enero a diciembre del 2023. Este es el impuesto más importante y pues es la contribución principal de nosotros para el gobierno. El otro impuesto, ajá, dime. Sí, los ingresos, dependiendo de cada persona, ¿cuánto es lo que le deducen? ¿Cuánto les descuentan por el pago de estos impuestos? Si están pagando directamente, bueno, porque están las personas fiscales y las personas morales, ¿no? Sí,
son personas físicas o personas morales, y sí, dependiendo ahora sí del régimen en el que estén, ¿no? Ya hablar de las empresas, por ejemplo, ellas también tienen que presentar su declaración anual, que fue en el mes pasado, y la tasa le va a variar mucho, depende de lo que ganemos. O sea, una persona que gana 10,000 pesos al mes, por ejemplo, no, su retención del impuesto sobre la renta no es sobre la misma base que una persona que gana 50,000, por ejemplo, ¿no? Ajá. Pero hablando más o menos de una tasa de una persona asalariada, está en el 30 y tantos %, ¿no? Del 30 al 35% aproximadamente. La verdad es que es un dineral. Ajá. Entonces, por eso les decía que es el impuesto más importante. Ahora, por ejemplo, una persona que trabaja por honorarios, ¿no? Que es independiente y que sus clientes le piden recibos de honorarios. Por ejemplo, te hablo de un contador, ¿no? Que da asesorías y hace un recibo de honorarios. La base gravable tanto para IVA como ISR va a ser de ISR el 10%. Y de IVA el 10.67%, por ejemplo. O sea que depende mucho. ¿Y se suman estos dos impuestos? O sea, ¿son impuestos diferentes y se suman estos dos impuestos? No, el impuesto sobre la renta pues es uno, ¿no? Sobre tu ingreso, pero en el caso de honorarios profesionales, uh-huh, exclusivamente, uh-huh, si tú haces un recibo de honorarios, vas a retener el ISR y el IVA. Perdón. No, hombre. Ambos al mismo tiempo. Ok. ¿Y esto qué porcentaje es de tu ingreso? Es el 10%. ¿De cada uno? Por recibo de honorarios, más o menos. Ok. Pongo un ejemplo. Sí, yo puedo cobrar por una asesoría, no sé, 2,000 pesos. Ajá. Ahí me agarró la tos, perdóname. Entonces, de esos 10,000 pesos que yo cobro por la asesoría, voy a retener el 10%, que son 1,000, y voy a retener el 10.67%, que son 1,000 y cachito. Uh-huh. Y lo que realmente le voy a cobrar al cliente, pues van a ser 8,000 pesos, ¿no? Ese impuesto que yo retuve lo tengo que declarar, ante Hacienda. Uh-huh. Eso es exclusivamente por ese régimen fiscal. Si soy asalariada, mi patrón me va a retener el impuesto sobre la renta sobre una tasa del 30 y tantos %. Son dos regímenes diferentes. Ajá. Fíjate nada ¿Vale? más. Si soy comerciante, por ejemplo, y yo vendo, ¿qué te gusta? Verdura, pero a lo mejor tengo un cliente que tiene un restaurante y me pide factura. Entonces ahí una factura solamente se cobra el IVA. Entonces hay que saber identificar exactamente bajo qué régimen nos vamos a dar de alta y cuáles van a ser nuestras obligaciones y cuál es el impuesto que vamos a pagar. Ay, este es otro tema, mi querida Patti, porque bueno, todos los emprendedores, todos los que estamos como independientes, pues también tenemos que saber cómo tenemos que pagar estos impuestos. Exactamente. Como en qué momento, por ejemplo, no pongamos el mismo ejemplo de la verdulería. Ajá. A mí, si yo hago factura, a mí el cliente me va a pagar el IVA, a mí. Pero yo contribuyente, yo el dueño del negocio, le tengo que declarar a Hacienda ese impuesto. Ok. Entonces, ahora sí que es un círculo entre que yo consumidor lo pago al momento, pero el vendedor lo tiene que declarar a Hacienda, o yo patrón le retengo el ISR a mi empleado, pero el empleado lo tiene que declarar el año que entra, y así. No, es bueno. un tema un poquito, no es complicado, más bien es cuestión de entenderlo, de saber entenderlo desde el momento en que empezamos a trabajar. Sí, porque es importante entender si estás dentro de persona física, moral, dependiendo de la actividad que tú estás realizando, para declarar cómo vas a ir haciendo todo estos
entregas de recibos y comprobantes de todo, para que obviamente sí es necesario que un contador pues te apoye y te ayude, ¿no? Si no le sabes bien a esto, no le intelige uno bien a esto, sí es necesario estar asesorado por alguien. Sí, claro, y la verdad es que yo creo que el régimen más cómodo, en el que pues a veces ni nos enteramos de los impuestos, es trabajar para una empresa, ser asalariado. Sí. Y pues también el saber que si mis ingresos al final del año no rebasan los 400,000 pesos, no tengo ninguna obligación de declararle nada a Hacienda. Okay. Pero cuando ya gano más, bueno, pues ahí sí es importante una asesoría para saber cómo yo puedo beneficiarme del pago de impuestos, cómo puedo yo obtener una devolución, ¿no? ¿Qué me conviene, en qué me conviene gastar en el transcurso del año para poder deducir estos impuestos y que a lo mejor Hacienda me devuelva algo de todo lo que ya me quitó, ¿no? Y eso es cómo podemos utilizar el pago de impuestos a nuestro favor. Exactamente. Bueno, pues vámonos con más música y regresamos a seguir hablando de los impuestos. Estuvimos platicando en este segmento del ICR. Al regreso nos vamos a ir con el IVA, ¿te parece, mi querida Pati? Me parece bien. Pues ya estamos de regreso aquí en La Sobremesa, saboreando el tiempo y la vida. Y qué tema tan apasionante e interesante es este de los impuestos. Lejos de que nos enoja tener que pagar, porque bueno, el enojo también yo creo que de la población al pagar tus impuestos, pues es ver cómo reaccionan y todo lo que hacen los gobernantes, ¿no, mi querida Pati? Pero bueno, es necesario pagarlos para poder tener servicios de calidad. Sí, claro, no sé si te ha tocado, Ale, que vas a cierto lugar, hasta dentro de la misma República, Querétaro, por ejemplo, Aguascalientes, que son estados muy limpios, y comentarios así, como de broma, no, ay, aquí sí se ve el pago de nuestros impuestos. Sí, claro. Así. Stop. Sí, claro. Y eso es parte, y esos son parte de los impuestos federales que tú nos estabas diciendo que hay que pagar, ¿no? Exactamente, y bueno, ya platicamos del impuesto sobre la renta, que es el más importante de todos. Ajá. Pero también el impuesto al valor agregado, que es también como el más conocido también, porque pues es el que pagamos al momento que nosotros adquirimos un bien o servicio, ¿no? Incluso creo que lo comentamos en algún momento, no me acuerdo si la semana pasada, de que tú vas a algún lugar y pides factura y te dicen, sí, pero le cobro aparte el IVA, ¿no? Sí, claro. Y que eso no es correcto. Okay. Pero eso lo hacen los comerciantes, los dueños de los negocios, porque ellos sí tienen que declarar el IVA, ¿no? Entonces, ¿quién declara el IVA? Lo declara el comerciante, ajá, el vendedor, y el consumidor lo paga. Okay. ¿Cuánto es en monto, es la tasa del IVA, cuánto es? 16%. ¿Eso es fijo? ¿Eso es fijo? Ok. Por bienes y servicios, ¿ok? Bienes y servicios como, por ejemplo, que podría ser un servicio, la educación, ¿no? Por ejemplo, ¿medicinas? La educación de tus hijos. Por ejemplo, las medicinas. Las medicinas también lo pagan. Lo único que no paga ese impuesto es, por ejemplo, el agua, los libros, ¿no? Uh-huh. No lo pagas. Si tú le pides a un doctor un recibo de honorarios, no te va a cobrar IVA, ¿no? Hay ciertos servicios que no graban IVA o que están grabados a la tasa del 0%, que son dos cosas diferentes. Es como muy parecido, pero no es igual. Una cosa es que no graben IVA y otra cosa es que sea a tasa cero, ¿no? Un servicio médico no graba IVA. El agua graba una tasa del 0%. Entonces, si tú compras un garrafón de agua o algo así, o vas al súper y te compras tu rejilla de botellas de agua y haces una factura por esa compra, no graba el 16% de IVA. Ah, ok. Y entonces todas las empresas están obligadas a cobrar el IVA a sus clientes y luego traspasarlo al SAT con el pago de los impuestos de sus ganancias. ¿Ya le voy entendiendo? Ay, sí. Sí,
es un tema un poquito extenso el del IVA, porque pues una cosa es el IVA trasladado, otra cosa es el IVA acreditable, pero bueno, para palabras más coloquiales uno es el que tú pagas y el otro es el que te cobran, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo te explico? Uno es el que retiene, el que vende, y el otro es el que paga, la persona que compra. Ok, y bueno, esta es una fuente, como ya nos lo decías, muy importante de ingresos para el gobierno federal, y representa, que era lo que decías, ¿no? Que son más o menos el 30% de los ingresos fiscales totales de toda la población. Sí, para el impuesto sobre la renta. Uh-huh. Qué impresión, ¿no? Entonces, es una la nota. No, pero por supuesto. Por ejemplo, o sea, simplemente si tú eres asalariado y de repente te aumentan el sueldo y dices, ay, qué padre, ya voy a ganar más, no, pues ni te creas tanto, porque también ya vas a pagar más de ISR. Sí, claro, pues es como los que se van a otro país, ¿no? Y que dicen, ay, me van a pagar en dólares, sí, pero cuando estés tú aquí te lo van a cobrar en pesos. Sí. ¿No? Sí, así es el tema de estos impuestos, sí, claro, Ale. Y la verdad es que pues nunca nos preguntaron si queríamos pagarlos, ¿no? Es una obligación que tenemos como contribuyentes desde el momento en que te das de alta en Hacienda y desde el momento en que empiezas a generar un peso de ingreso. Que no todos lo declaran, porque hay muchos negocios informales, ¿no? Ajá. O sea, las tiendas, una verdulería, muchos informales que no declaran impuestos, pero su obligación es darse de alta. O sea, que ya no lo hagan, pues es otra cosa, ¿no? Y bueno, hoy en día, de las últimas reformas fiscales fue que las personas a partir de los 18 años ya se tienen que dar de alta, aunque no estén trabajando, ¿eh? Okay. Entonces, pues la ley te dice cuáles son tus obligaciones. Si tú no las quieres cumplir, bueno, pues es tu bronca. Y por ejemplo, dentro pero de los... sí. Ajá, sí, te interrumpí abruptamente. No te preocupes, Ale, dime. Y por ejemplo, bueno, esto es para toda la población, para todas las empresas, tanto personas físicas como morales, ¿no? Ahora, decías que hay unos impuestos estatales. ¿Cuáles son estos? Justo, los impuestos estatales, Ale, es por ejemplo la tenencia, ¿no? O el refrendo. Uh-huh. Hay estados, por ejemplo Querétaro, que ya se eliminó ese pago. Uh-huh. Ese es un impuesto estatal. Hoy en día, te soy sincera, desconozco si haya otro estado que ya haya eliminado ese pago, pero Querétaro es el que se me viene a la mente. Ese es un impuesto que no afecta a todo el país, que si en cierto momento todos lo pagamos, pero bueno, hay estados que no sé, implementaron alguna reforma o algo y ya no lo pagan, y eso está padrísimo, ¿no? Porque eso debería de pasar en todos lados. Ajá, porque pues ya pagaste el IVA, ¿no? También, o sea, es que ya pagaste el impuesto al adquirirlo, ¿no? Y ahora por tenerlo tienes que seguir pagando. Exactamente, que ese que mencionas, el impuesto al adquirir tu auto, es el ISAN, el impuesto sobre automóviles nuevos, que tú lo pagas desde que ya lo pagaste en la agencia, ¿no? Ajá. Ese impuesto es el que vas a pagar como cliente. Y es un impuesto federal. Entonces imagínate, ya pagaste un impuesto federal por comprarte un carro y ahora paga un impuesto estatal por usarlo, ¿no? Porque si no lo pagas, pues después ya no lo vas a poder usar porque no va a pasar la verificación y ya sabemos toda la cadenita. Y entonces ya llevas... Los impuestos son estatales. Y ya llevas más de 40% de impuestos en la compra de tu coche. Sí, ¿no? Y aparte ya se devaluó, ¿no? Y ya se devaluó el 30 y tantos %, ¿no? Al salir a la banqueta, ¿no? Bueno, es que qué importante es saber todo esto, mi querida Pati. Sí, la verdad es que estamos atiborrados de impuestos y bueno, hay algunos que ni nos damos cuenta porque desde hace años sabemos que es algo que se tiene que hacer. A la tenencia, pues sí, ya sé que si tengo carro lo tengo que pagar, ¿no? El agua, por ejemplo, pues sí, ya sé que porque la uso, porque tengo ese beneficio en mi casa, pues lo tengo que pagar.
¿no? Pero bueno, el tránsito, en tema de tránsito, las licencias de conducir es un impuesto que estás pagando, ¿no? Y es estatal, que no lo ves como impuesto, lo ves como que es un documento que necesito para poder circular y que no me multen, pero al final de cuentas es un impuesto. Los tarjetones de los taxistas, ¿no? Que bueno, en algún momento pues había muchos taxis, o ya no tanto porque está más Uber o Didi, pero les piden un tarjetón para poder circular como taxi. También es parte de un impuesto. Pero como no llevan esa palabra, bueno, el impuesto creo que de la tenencia sí, pero agua no dice nada de impuesto, tránsito no dice nada de impuesto, pero pues finalmente lo pagas, ¿no? También está el impuesto sobre nóminas, que es el 2%. El emplacamiento. Entonces, también es otro impuesto. Exactamente, ese es otro impuesto. Y así. Pero esos dependen. Que no los conocemos como tal, como impuesto, pero los estamos pagando año con año. Y oye, bueno, ¿y sabemos ahorita? que a lo mejor. Sí, te escucho. Si no lo pagas, multan, ¿no? Y por ejemplo, a ver. Ya pagamos nuestros impuestos federales, los estatales, los que nos tocan. Y de estos impuestos de los estatales, por ejemplo, ¿también le rinden impuestos al federal? ¿El gobierno? No, esos son, bueno, sí, un porcentaje. O sea, principalmente se benefician para el estado, pero también va un porcentaje para el federal. O sea, simplemente el de la tenencia, ¿no? O sea, si no fuera así, pues ya lo hubieran eliminado desde hace mucho tiempo, cuando sabemos que ese impuesto nació por las Olimpiadas del 68 y ya cuánto pasó y se sigue cobrando. Sí, lo que hicieron es que lo transformaron en un refrendo, pero si tu auto vale más de 300,000 pesos o 350,000, ya pagas la tenencia completa. O sea, aparte también, tener un carro caro es más caro y pagas más impuesto y todo te sale peor, ¿no? Sí, claro. Bueno, el chiste de esto es saber cuánto es lo que se tiene que pagar. Mira, el tema de aquí, pues la pagada lo tienes que hacer de todas maneras, ¿no? Pero estar consciente de que estás tú contribuyendo al progreso, al desarrollo de tu país, bueno, yo creo que eso también te debería de llenar un poco de orgullo en estar pagando tus impuestos. Lo malo es que cuando uno necesita de allá para acá, nomás no te dan nada. Mira, Ale, justo ahorita que mencionas eso, en algún momento escuché a un fiscalista decir que el pago de los impuestos era una inversión, ¿no? Que lo viéramos como una inversión porque estamos obteniendo un beneficio en el lugar o en el país donde vivimos, ¿no? Que es, por ejemplo, el alumbrado público o el servicio del agua, ¿no? O sea, que lo veamos como los beneficios que vamos a obtener. Pero ya uno como contribuyente, cuando ya no le encanta el pago de los impuestos, es porque no puedes avanzar más de 50 kilómetros sin que caigas en un bache, por ejemplo, ¿no? Entonces es cuando dices, bueno, ¿y dónde está el pago de mis impuestos? Y es real, pero, por ejemplo, otra cosa muy positiva de los impuestos es que también parte de ese dinero se va al tema de salud y se va al tema de educación. Si no, no existirían las escuelas públicas, no existirían los hospitales públicos, que bueno, hoy en día sabemos de la deficiencia en medicamentos, pero bueno, ese ya es otro tema. Se viene un año electoral, entonces pues hay que también hacer campañas, ¿no? Han de pensar los políticos, pero finalmente de los impuestos salen esos servicios, si no, sí, claro. ¿De dónde? Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que vámonos con más música para que no nos vayan a botar el programa. No es cierto, porque estamos hablando de cosas escabrosas. Pero sí es cierto, el gobierno tiene que responderle a la ciudadanía. O sea, si está uno pagando los impuestos, porque pagamos impuestos por todo, los adultos mayores, si ya trabajaron, y yo creo que ese es otro tema, mi querida Pati, ya los que tienen pensiones y demás, estarles cobrando tantos impuestos después de que toda su vida laboral estuvieron pagando y demás, se me hace así como algo atroz. Sí, Ale, la verdad es que a ellos también les toca pagar una parte dependiendo del monto de su pensión.
Así es, pues vámonos con Dave Bolaños. Me levanté y también Escape, el vals del obrero. Y regresamos aquí a la sobremesa saboreando el tiempo y la vida. No le cambien. Ya estamos aquí de regreso en la sobremesa saboreando el tiempo y la vida con nuestra querida asesora en finanzas, Pati Borrego, que estamos hablando de un tema muy importante para todos, el pago de impuestos, los impuestos. Y bueno, antes de irnos a la pausa musical, estuvimos hablando del IVA y también estábamos diciendo que bueno, es un impuesto al valor agregado, que es directo, que comúnmente es aplicado por la venta de bienes y servicios y que su tasa es del 16%. Todas las empresas están obligadas a cobrar el IVA a sus clientes y luego traspasarlo al SAT, que era lo que tú nos decías con el pago de sus impuestos por los ingresos que tuvieron, que es en su totalidad del 30% de los ingresos fiscales totales. ¿Lo dije bien? Ahí sí. Sí, Ale, muy bueno el resumen. Okay. El resumen, pues sí, es eso. Ok, ahora vámonos con el impuesto especial sobre producción y servicios, que es el IEPES. Ajá, en pues vamos a pagar por productos y servicios que se consideran que son de lujo o que pueden dañar la salud de las personas o que contaminan. Por ejemplo, está el servicio de transporte aéreo, te cobra este impuesto. Los servicios turísticos también, el alcohol, los cigarrillos, ¿no? También la gasolina también entra en estos conceptos. Dentro de los productos energéticos que dice aquí, ¿cuáles son esos? La gasolina, por ejemplo, ese podría ser. Las telecomunicaciones. ¿Cómo, perdón? Las telecomunicaciones también entran dentro de estos, Los servicios de telefonía celular, sí, también, porque se considera como de lujo, que bueno, hoy en día creo que ya casi nadie tiene teléfono en su casa, ¿no? Ajá. Ya es el celular, pero bueno, el diésel también, por ejemplo, lo paga. Entonces, son productos que pues se consideran pues con un beneficio adicional que, por ejemplo, los de alimentos, ¿no? Que pues forman parte de nuestro básico de cada día. Ya los otros servicios que pagan el impuesto especial sobre productos y servicios es que lo vas a pagar cuando adquieres un producto o servicio que se considera de lujo o que puede dañar la salud. Ok. Qué importante, ¿no? Y porque bueno, hoy por hoy, todo, por ejemplo, el servicio de telecomunicaciones, la compra de celulares, la adquisición de ¿cómo se llama? De servicios de internet, de ya sea telefonía, digital y demás, pues, y todas las aplicaciones también, eso genera un impuesto. Sí, claro, o sea, hoy en día pues a lo mejor no lo vemos porque no está desglosado en el costo, pero ya cuando tú pides una factura, se desglosa este concepto y todo, ¿no? El IVA, el IEPS. También, por ejemplo, es como cuando compras un boleto de avión y pagas el TUA, ¿no? Ese ya es un impuesto, pero bueno, ya sabemos que siempre lo vamos a pagar, ¿no? Las personas que han viajado en avión pues ya saben que ese impuesto lo pagan y que a veces en sí el vuelo no está tan caro, pero el impuesto que vas a pagar ya te eleva muchísimo el costo. Pero finalmente es importante que sepamos que todo lo que nosotros estamos consumiendo pues nos va a causar un pago de impuesto. Qué importante es todo esto. Y luego viene el otro impuesto que es el IETU. Exactamente. Este impuesto también es un impuesto que vamos a considerarlo dentro de los impuestos federales y es el impuesto empresarial a tasa única.
¿no? Este no es tan común, pero también forma parte de lo que nosotros pagamos, ¿no? Que se paga al momento de la enajenación y exportación de bienes, por ejemplo. La prestación y realización de servicios en forma independiente también lo genera, y también del uso o goce de manera temporal sobre bienes y servicios. Este no es tan común porque normalmente no se desglosa, pero también lo estamos pues pagando, y sobre todo las personas que rentan, ¿no? Exacto, que rentan un inmueble, lo pagan. Que rentan inmuebles, que rentan automóviles, o sea, todo lo que sea renta. Exactamente. Y también entonces, lo que es que nos comentabas, ¿no? Las actividades en el sector comercial, industrial y agropecuario, ¿no? Sí, también. Ahora sí que todo, Ale. Ajá. Sí. Pero bueno, al momento de darnos de alta, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Una persona asalariada, nada más le van a retener su ISR, ¿no? Pero resulta que esta persona tiene una casa y esa casa la renta, porque pues de ahí puede obtener un ingreso adicional. Si esa renta se la paga el inquilino por transferencia, porque a lo mejor la casa está en otro estado, la persona, el dueño de la casa tiene la obligación de declarar ese ingreso que está obteniendo por la renta de esa casa, y es importante que declare en Hacienda y que en su alta de asalariado también especifique un ramo que está como arrendador. O sea, ese es el deber ser, ¿no? Porque él debe de declarar ese impuesto por el arrendamiento. Pero bueno, también sabemos que hoy en día hay muchas personas que pueden tener un bien que lo arrenden y no lo están declarando. Pero si en algún momento Hacienda le requiere información y te dice, bueno, a ver, yo sé que de tu trabajo que tienes en una empresa al año ganas 500,000 pesos, ejemplo, pero yo veo que en tu estado de cuenta estás recibiendo mes con mes un ingreso adicional y no lo estás declarando. ¿De dónde es? ¿No? Entonces tú le tienes que aclarar a Hacienda de dónde es, y bueno, pues ahí vienen las complicaciones. Pero bueno, el deber ser es que se declare. Ok, oye, y por ejemplo, está el otro impuesto, porque ya no nos va a dar tiempo de ir con más música, ir y venir, porque son las 4:44, ay mira, 4:44, así es que si tienen que pedirle algo al universo, recuerden hacerlo desde su conciencia, con el pensamiento, visualizarlo en presente, en positivo, y que sea algo personal para poderlo manifestar. Son las 4:44 y estamos hablando de los impuestos, así es que vámonos con una canción y regresamos para ir cerrando este tema, porque está pendiente el impuesto a los depósitos en efectivo, que yo creo que es un tema importante que tocar. Sí, también. Pues ya estamos aquí de regreso en la sobremesa, saboreando el tiempo y la vida, y estamos hablando el día de hoy de los impuestos. Y bueno, nos queda pendiente este impuesto a los depósitos en efectivos. ¿Cómo va de esto, mi querida Pati? Mira, este impuesto es el IDE, ¿no? Así se conoce como el IDE, y se aplica a los depósitos en efectivo cuando la cantidad es igual o mayor a 15,000 pesos durante un mes. Por ejemplo, aquí los bancos están obligados a reportar estos movimientos. Todas las instituciones financieras tienen un convenio con el SAT para, el SAT puede requerir esa información de cierta persona X para checar la parte de sus depósitos, ¿no? Porque aquí viene lo que comentábamos, que muchos pues no están dados de alta como contribuyentes, y normalmente son los comerciantes que manejan mucho dinero en efectivo. Entonces por eso existió este impuesto, ¿no? Para los ingresos iguales o mayores a 15,000, y más o menos se calcula un porcentaje del 3% sobre el excedente después de 15,000. O sea, si es 15,001, ya te van a calcular el 3% sobre ese excedente.
Entonces, este es el impuesto sobre los depósitos en efectivo, y pues al superar esta cantidad, las instituciones financieras están obligadas a reportarlas al SAT para que pues en dado momento pues se fiscalice qué está pasando con esa cuenta, ¿no? Porque recordemos también el tema del lavado de dinero, pues es algo que ya no está tan ajeno como antes. Ok. Entonces es para proteger tanto a los usuarios como a las instituciones bancarias este depósito del impuesto, ¿no? De los depósitos en efectivo. Exactamente, pues es para que el SAT, mira, el SAT todo lo sabe, ¿no? Y en el momento en el que quiera lo va a saber. Siempre y cuando ese dinero pase por instituciones financieras. Por eso también hoy en día, ya no el lavado de dinero se da solo a través de cuentas bancarias. Ya también hay personas que han utilizado las instituciones de seguros para lavado de dinero, ¿no? Entonces, cuando estás muy empapado de este tema, que bueno, es algo que yo en algún momento he estudiado también, el tema del lavado de dinero, cómo se maneja, cómo intervienen las instituciones financieras, las instituciones de seguros, y pues finalmente lo que está haciendo el Servicio de Administración Tributaria pues es poner cada vez más candados para que no exista tanta evasión de impuestos. Ay, mi Pati, pues nos quedamos como a la mitad de todo lo que íbamos a hablar el día de hoy de los impuestos. Pero bueno, la siguiente semana le damos a la segunda parte del tema de los impuestos para que nos digas cómo podemos utilizarlos a nuestro favor. Perfecto. Pues muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí en La Sobremesa Saboreando el Tiempo y la Vida, mi querida Pati. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente y nuestros radioescuchas de Conexión Univit Radio 105.5 de FM pues te contacten y te pregunten y te busquen? Claro que sí, Ale. En Facebook aparezco como Patricia Borrego, en Instagram patricia.borrego26 y en TikTok como @patborrego. En cualquiera de las tres pueden mandarme un mensajito y cualquier asesoría que necesiten, con todo gusto. Pues muchísimas gracias, mi querida Pati. Y bueno, yo soy Ale Domínguez. No me queda más que agradecerte el favor de tu compañía, el habernos acompañado en esta charla tan padre y constructiva acerca de los impuestos con nuestra querida Pati Borrego. Te espero el día de mañana en otra sobremesa con otro tema súper interesante. Recuerda sonreír porque tu sonrisa cambia al mundo. Y vámonos con más música, vámonos con Camilo, La Vida de Rico, y a todos le ponen impuestos con La Galizia. Así es que súbele a la radio y adiós.